Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que esta pandemia los encuentre bien. Cada uno veo otros en sus casas. Bueno, gracias por estar. Gracias primero por invitarme a compartir nuestra experiencia con todos ustedes. Y seguramente luego de la presentación surgirán, no sé si necesariamente preguntas, pero quizá debates, porque me parece que sobre todo en estos momentos hay que escucharnos entre todos y que podamos ir compartiendo experiencias y poder ver incluso nosotros cómo aprender de cada uno de ustedes. Ahí estaba mirando un poco en el chat, que veo que hay gente de distintos lugares del país, y creo que va a ser clave todo lo de ustedes porque varios lugares del interior del país ya comenzaron a salir de la pandemia, o al menos no de la pandemia, pero sí están en distintas fases, y creo que eso va a enriquecer un poco el debate para que ustedes después nos cuenten cómo vienen llevándolo y cómo vienen adaptándose a la nueva realidad en cada una de sus localidades. Les cuento un poco cómo trabajamos en la dirección. Nosotros ya venimos trabajando con los temas de participación ciudadana hace muchísimos años. Cuando Horacio era jefe de gabinete ya veníamos trabajando con la participación en nichos un poco más chicos, ¿sí? en obras y proyectos por ahí a escala barrial, a escala muy de las comunas. Y después cuando Horacio asume, esto lógicamente de la mano de Mauricio en su momento, y cuando Horacio asume como jefe de gobierno, decide que la participación ciudadana y la cercanía sea una política transversal de todo el gobierno. Entonces nosotros pasamos a un área transversal a trabajar con todas las áreas de gobierno. ¿Cuáles son los objetivos puntuales que manejamos? Hay 4 grandes pilares que son claves a la hora de la participación ciudadana y la cercanía, ¿sí? Por un lado, la escucha activa de los vecinos y vecinas de la ciudad. Por otro lado, abrir el gobierno que la gente se pueda acercar, que pueda conocer lo que estamos haciendo, que pueda ser parte de estos debates. Innovar en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque sentimos que escuchando al otro es a donde más se enriquece la política pública. Y algo que discutimos muchísimo internamente es que entendemos que el usuario de la política pública tiene que ser escuchado para que nosotros podamos suplir las necesidades de ese usuario. Entonces trabajamos mucho en esto, en un ida y vuelta, en un debate, en un diálogo constante, que nos parece clave a la hora de poder mejorar como funcionarios públicos y como administración. Y por último, la gestión de los conflictos. Nos pasa un montón de veces que quizá hay distintas miradas sobre un mismo tema, y cuando nos sentamos todos a la mesa a debatirlo, a escucharnos, a poder escuchar las opiniones de los demás, creemos que ese debate enriquece 100% el final y el resultado. Y algo que nos pasa muchísimo es que a lo largo de estos años lo que estuvimos viendo es que cuando vos tenés la posibilidad de sentarte en una mesa y escuchar a un otro, por más que esa visión no sea la misma que la tuya, vos después vas a entender si la decisión que se toma no es la que vos querías, porque vas a haber escuchado los argumentos del otro, porque vas a entender que por ahí hay una pluralidad de voces que son las que hacen que la sociedad crezca y que podamos hacer cada vez mejores proyectos. Yo en el equipo siempre tengo una frase que se me ríen un poco, que digo que para pensar como yo estoy yo, y que uno tiene que rodearse en la administración pública de personas que piensen distinto, que puedan sumar otras opiniones, ¿sí? Y esto de la pluralidad. Voy a insistir siempre con la pluralidad y con la escucha activa de todos los que somos parte de cada una, o sea, de la sociedad en general y de cada una de nuestras localidades en particular. Si podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Filmina, aparezco ya Alberto. A la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué hacemos? Es una pena que no pudimos poner la última presentación, que estuvimos haciendo cambios hasta último momento porque estamos un poquito desbordados de trabajo con este momento, pero bueno, les contaré un poquito más de algunas de las cuestiones que no están en esta presentación. Pero en términos del área tenemos dos grandes subgrupos, ¿sí? Por un lado los proyectos de participación ciudadana y por otro lado los proyectos de cercanía. Los proyectos de participación ciudadana involucran a todos los vecinos y vecinas entre sí, ¿sí? Y con la administración. En el caso de cercanía lo que hacemos es dejar de tener lo que pasaba hace muchísimo tiempo, que el funcionario público estaba allá arriba, que era intocable, que nadie podía tener contacto con él. Lo que hicimos fue bajar a los funcionarios a la realidad, al uno a uno, a la calle, a que conozcan, a que escuchen, a que estén, a que vean. ¿Sí? En términos de participación ciudadana trabajamos con varios proyectos.
Por un lado tenemos las visitas o todas las experiencias relacionadas con obras. En obras lo que trabajamos es cada vez que vamos a hacer una obra, sobre todo las de escala barrial, no algo que tenga que ser enorme, como decidir o no si vamos a hacer un caño maestro de pluviales, por ahí no requiere necesariamente la intervención de todos los vecinos y vecinas, sí en algunas de las partes de esos procesos. Pero en línea general lo que hacemos es que cuando vamos a hacer una obra, invitamos a los usuarios futuros de esa obra, si vamos a remodelar una plaza, invitamos a todos los que viven cerca de esa plaza a que puedan venir y contarnos qué necesitarían que haya en esa plaza, qué les gustaría, si prefieren que haya un canil, si prefieren que hayan juegos para chicos. Y voy a contar una anécdota que me parece que ilustra muchísimo cómo arranca todo esto y el tipo de proyectos en los que trabajamos en el tema de obras. Allá lejos y hace tiempo, diría que hace unos 12 años aproximadamente ya, uy, cómo pasa el tiempo, Horacio ya venía haciendo las reuniones de vecinos que después les voy a comentar, y en una de esas reuniones de vecinos vamos a un barrio y se había hecho una plaza nueva, divina, que solía tener una cancha de bochas, ¿sí? Y nosotros habíamos sacado la cancha de bochas y empezamos a hacer, y pusimos unos juegos para chicos divinos, que eran súper modernos en ese momento, y cuando vamos a la reunión de vecinos, le dijeron de todo, le decían, ¿cómo puede ser que la cancha de bochas, que no sé qué, que no sé cuánto? Claro, el arquitecto que diseñó esa plaza, que había quedado espectacular, nunca había ido al territorio. Entonces nos había dado cuenta que alrededor de esa plaza había 3 centros de jubilados. Los mayores usuarios de esa plaza eran los jubilados y usaban la cancha de bochas. Entonces ahí Horacio se da vuelta y nos dice, muchachos, les pido por favor que a partir de ahora cambiemos esta lógica, escuchemos a los usuarios, porque es importante que el que vaya a disfrutar de ese espacio pueda opinar y pueda decir qué es lo que le parece. Entonces, en términos de obras, trabajamos en distintas etapas, en un momento de co-creación del proyecto que se va a ejecutar, momentos de visitas de obra, momentos de votaciones para que puedan elegir cuando luego de una reunión, entendiendo que el presupuesto es uno y no se puede estirar indefinidamente, y quizá no hay plata para hacer todo lo que surgió, les damos a elegir qué prefieren. En este ejemplo hubiera sido el patio de juegos o la cancha de bocha, ¿sí? Trabajamos en experiencias y proyectos. Esto tiene que ver, en el caso de experiencias, lo que buscamos es que los vecinos y vecinas de la ciudad se puedan acercar y puedan conocer algunas cuestiones de la administración pública que quizás no podrían conocer en general. Entonces, ejemplo, invitamos a que la gente pueda venir a visitar el centro de reciclado, los centros de reciclados de la ciudad, que puedan venir y de primera mano conozcan lo que se está haciendo. Ahí invitamos a todos los interesados en temas verdes que puedan venir y puedan ser parte de alguno de estos tipos de experiencia. En términos de proyectos, voy a dar un ejemplo puntual que tiene que ver, el año pasado, calculo que todos se habrán enterado, hicimos los viaductos, ¿sí? El viaducto Mitre y el viaducto San Martín, que eran 2 trenes que iban al nivel de superficie, con lo cual eran barreras físicas en la ciudad, que cortaban el tránsito, dificultaban el traspaso de la gente de un lado al otro de donde estaba la vía, generaba inseguridad en términos para los peatones. Entonces, esta obra lo que hizo fue elevar el tren, abrir muchísimos pasos peatonales, pasos de autos y descongestionar en términos de tránsito un montón lo que es la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasó? Quedaban todos los bajoviaductos. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces invitamos a todos los vecinos y vecinas a co-crear, a que nos dijesen qué necesidades sentían que había en ese espacio, ¿sí? No necesariamente con temas de obra, ¿sí? Pero cuáles eran las necesidades que tenía el barrio. Necesitaban locales comerciales, necesitaban más espacio público, necesitaban instalaciones como, no sé, un CESAC, un centro de documentación rápida. Toda esa información se tuvo en cuenta para el proceso de licitación de todo el bajo viaducto. La realidad, lamentablemente, eso por ahora quedó stand-by, habrá que ver la nueva administración, porque esos son predios del gobierno nacional, habrá que ver qué sucede con la nueva administración, para ver qué termina sucediendo ahí debajo. Sí, después tenemos un proyecto que se llama el Buenos Aires Elige. El Buenos Aires Elige es una plataforma en la cual todos los vecinos y vecinas de la ciudad pueden proponer proyectos, ¿sí? Nosotros lo que decimos es, ponemos a disposición de la ciudadanía 500 millones de pesos para hacer, para obras de inversión para la siguiente gestión. En términos de las comunas, la ciudad está dividida en 15 comunas, entonces hay un X presupuesto
acordado para cada una de las comunas, y después también hay 100 millones de pesos para distribuir a nivel ciudad, proyectos que tengan que ver con toda la ciudad. Son los mismos vecinos los que proponen los proyectos, los que después generan apoyos para que nosotros podamos evaluar cuál va primero y cuál iría después, en términos de armado de presupuesto. Para que se den una idea, el primer año recibimos más de 26.000 propuestas, con lo cual imagínense lo que es después evaluar la viabilidad de todos esos proyectos, ponerle un presupuesto. Entonces para eso lo que hacemos es le pedimos a la gente que genere apoyos, ¿sí? Entonces los que más apoyos tienen son los que primero se analizan y así sucesivamente. A partir de ahí pasamos a esta instancia que les decía que es un poco un análisis de factibilidad y de presupuesto por parte del gobierno, y luego una etapa de votación, que los mismos vecinos y vecinas de la ciudad son los que votan y eligen cuáles son los proyectos que se van a ejecutar el año siguiente, ¿sí? Eso se pone luego en el presupuesto que se votará en la legislatura, y si el mismo se aprueba, los proyectos se ejecutan. Después tenemos el área de incentivos, que es una iniciativa que empezó hace 2 años, que lo que buscamos es empezar a vincularnos con la ciudadanía desde otro lugar. No únicamente que el Estado te controle y te sancione cuando haces las cosas mal, sino poder premiar a aquellos que hacen las cosas bien. Entonces ahí tuvimos varias iniciativas, entre ellas cuento una que me parece que es de las más pintorescas, sobre todo porque el proyecto nació en el Buenos Aires Elige, una vecina se acercó y lo propuso, que es una que se llama Puntos por Reciclar. Pero lo que hacíamos es, fomentábamos e incentivábamos el reciclado, y a las personas que más reciclaban mes a mes les dábamos un premio. En algunos casos eran cargas en la tarjeta SUBE, en otros casos eran finalmente bicicletas que sorteamos. Otro de esos proyectos era el de Esa es mi cuadra, que invitábamos a todos a que se puedan inscribir sus cuadras y nos ayuden a mantener la ciudad limpia. Teníamos 3 mediciones junto con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se evaluaban cómo estaban esas cuadras, participaron 2.000 cuadras, y una vez finalizado el año, lo que hacíamos es premiábamos a una cuadra de cada uno de los 48 barrios de la ciudad, la cuadra que más hubiera mantenido la limpieza en el año, y el premio en ese caso era la bonificación del 100% del ABL para el año siguiente, para todos aquellos que hayan participado de esta iniciativa. Y después tenemos un área bastante en boga en este momento, que es el área de voluntarios. Nosotros cuando hablamos de la participación, hablamos un poco de una pirámide, ¿no? Entonces pensamos en que en la punta de la pirámide, que por ahí es lo más chiquito, están los que más tiempo le pueden dedicar a la participación, que le ponen el cuerpo, le ponen un montón de horas, que son los voluntarios, y en la base de la pirámide están, por ejemplo, las votaciones, que ahora les voy a contar un poco qué serían las votaciones. Entonces, en términos del voluntariado, y en el medio de toda esta pirámide, van surgiendo un montón de estas iniciativas en función al mayor involucramiento de cada uno de los vecinos o vecinas. En términos del voluntariado, nosotros trabajamos ya hace unos 4 o 5 años con distintos proyectos de voluntariado asociados a áreas de gobierno, y ahora estamos empezando a trabajar con organizaciones de la sociedad civil para poder unificar oferta y demanda, tanto de voluntarios como de voluntariado, que eso va a ser un proyecto que va a salir este año. Y cuando les hablaba un poco de la base de la pirámide, hablamos de las grandes votaciones, votaciones que pueden ser quizá en algún caso algo bastante simple, y la implementación de ellas es bastante sencilla, porque no implica que la persona tenga que dedicarle un montón de tiempo y se tenga que acercar a un lugar físicamente, sino que tiene que ver quizá con una votación en redes sociales. Les cuento una en particular que hicimos el año pasado, que le consultamos a la ciudadanía si estaba de acuerdo en que impulsemos una ley para que se prohíba fumar en los patios de juegos. Tuvimos cerca de 1 millón de votos, ¿sí? Con lo cual fue una votación muy exitosa. Ganó el sí, que la gente estaba de acuerdo con que se prohíba fumar en los patios de juego, pero un poquito más de un 20% votó que no estaba de acuerdo. Entonces esto también remite a lo que les decía un poco al principio, esto de escuchar las otras voces, cosas que uno cree que todo el mundo diría, bueno, sí, obviamente no hay que fumar en los patios de juego quizá, en una ciudad tan grande como la ciudad de Buenos Aires, y también debe pasar en las ciudades más chicas. Nos encontramos con que votaron cerca de 1 millón de personas, y que cerca de 200.000 dijeron que no estaban de acuerdo. Eso en términos generales de lo que es la participación. Ahora si podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Voy a agregar una cosa en verdad de participación, que es un proyecto un poco más profundo, que aún ahora después lo voy a profundizar un poquitito, que trabajamos mucho en las mesas de co-creación y de diagnóstico
como les decía al principio, para poder mejorar las políticas públicas. Ahora estamos trabajando fuerte, pero lo dejaré luego un poco para el tema COVID, pero en la escucha activa y poder diagnosticar cuáles son las necesidades de la población para generar estas políticas públicas que los interpelen directamente. En la siguiente, entonces, diapositiva, está un poco lo que es el plan de cercanía, que como les contaba en la otra, esto ya lo conté a grandes rasgos. La siguiente, por favor. Acá. El plan de cercanía. Acá, como les conté hace un ratito, lo que trabajamos es que los funcionarios puedan bajar de ese pedestal que solían estar hace muchísimos años. Muy extraño ese lugar, para mí, por ahí que no soy tan mayor, me parece raro que en algún momento eso haya sido así. Y lo que hacemos es, sobre todo, voy a contar algunas de las actividades que hacemos con el jefe de gobierno, que el jefe de gobierno no pierda el contacto directo con los vecinos y vecinas de la ciudad. Ya hace 12 años se le hace reuniones con vecinos, cara a cara, los hace 3 veces por semana, ¿sí? Convocamos por cada uno de los barrios, se acercan en promedio, al principio por ahí iban 8 personas a la reunión de vecinos, con el correr de los años, hoy tenemos un promedio de entre 150 y 200 personas por cada una de las reuniones de vecinos, donde todos los que participen se pueden anotar como oradores, exponen sus preguntas, y Horacio les responde todas las inquietudes. Después también tenemos un segmento para vecinas que se tratan temáticas pura y exclusivamente de mujer. Tenemos reuniones de relevancia, que a diferencia de las reuniones de vecinos son por geolocalización. Hablamos sobre los temas de los barrios. En el caso de las reuniones de relevancia se abren por temas a toda la ciudad, que podría llegar a ser el medio ambiente. Entonces invitamos un referente en la materia medio ambiente, invitamos a todas las personas que estén interesadas en esa temática, y pueden venir y conversar, es un diálogo con el referente en la materia y con Horacio, que Horacio también nos cuenta las cosas que se vienen haciendo en la ciudad, y escuchar cuáles son las necesidades del público en cuanto a qué otras políticas públicas podría llegar a hacer el gobierno. Reuniones con jóvenes, porque es un segmento que en general no va a las reuniones de vecinos clásicas, porque el público que tenemos en las reuniones de vecinos suele ser de 50 años para arriba, entonces empezamos a pensar dispositivos que tengan que ver más con la juventud, y por ahí lo que hacemos es hacemos un after office con algunos jóvenes que pueden venir y contarles sus inquietudes, sus necesidades al jefe de gobierno. Hacemos cafés con vecinos, que son reuniones un poco más íntimas, café con vecinas, mano a mano. Horacio va en general una vez por semana a la casa de algún vecino o vecina que lo invite a conversar sobre la ciudad, sobre cómo piensan que deberíamos seguir, sobre inquietudes que pueden llegar a tener. Cafés con referentes culturales, esto es junto con el Ministerio de Cultura y con todas las personas que trabajen en temas de cultura. Luego una bastante audaz, es Horacio, creo que ya varios sabrán, porque justo ahora salió hace poco en los medios, Horacio corre todas las mañanas, se despierta muy temprano y sale a correr, entonces invitamos a todos aquellos corredores que quieran acompañarlo, y él a veces sale a correr con algún vecino de la ciudad y mientras tanto van charlando. Yo no lo podría hacer porque creo que si corro una cuadra hablando me muero, pero hay muchos que lo hacen, y es un formato que funciona bastante bien en el que él se siente muy cómodo. Después tenemos encuentros con vecinos a través de redes sociales, ¿sí? Hacemos Q&As, que son sesiones de preguntas y respuestas, que podría ser como esto que está sucediendo ahora, un Facebook Live, donde la gente va dejando sus preguntas en el mismo feed y las van respondiendo. Hacemos gabinete abierto todos los miércoles en la ciudad. El gabinete se reúne, el gabinete Horacio con sus funcionarios, o sea, con los ministros y algunos funcionarios muy cercanos, se juntan para debatir un poco sobre cómo está la situación, sobre la gestión, sobre los próximos proyectos a lanzarse, y una vez por mes lo transmitimos en vivo vía Facebook, y la gente puede dejar ahí incluso sus preguntas. Una de las nuevas cosas que estuvimos haciendo tenía que ver con un día que la gente se pueda anotar para pasar un día con Horacio. Hacemos sesiones de Instagram Live para un público un poquito más joven, que viene a ser algo parecido a lo que es las sesiones de preguntas y respuestas por Facebook, pero por Instagram, y lo mismo con Twitter. Y en términos de la calle, de caminar la calle, porque él siempre dice que no quiere que le vendan el diario de Irigoyen, por eso quiere tener estos contactos cara a cara, e incluso caminar la ciudad para poder ir viendo las obras que se hacen, para poder ir viendo de primera mano qué es lo que está pasando en la calle. Hacemos muchísimas actividades de calle, le armamos una agenda muy densa, en general, ahora no, pero en general dedica unas 15 horas por semana a lo que son las actividades de cercanía.
Y en esa línea hay dos otros grandes ejes que tienen que ver con la cercanía, pero aplicada a todo el gobierno, ¿sí? Porque así como él sale y escucha a todo el mundo y va a las reuniones de vecinos, lo que dice es que hay que predicar con el ejemplo y que todos tendríamos que salir y escuchar de uno a uno a toda la ciudadanía. Entonces, una vez por mes, todo el gobierno hace una actividad que se llama el gobierno en la calle. Salimos todos, salimos alrededor de 500 personas a conversar con los vecinos y vecinas de la ciudad, en general sobre una temática en particular, difundimos algo, pero la idea también es esto de la escucha, de poder entender cuáles son las necesidades, cómo está el termómetro de la calle, ¿sí? Y después tenemos otra iniciativa que se llama Comisarías Cercanas, que todos los primeros jueves de cada mes, todas las comisarías de la ciudad abren al público, hacemos una reunión de vecinos, pero quienes están en ese caso son el comisario, un funcionario del Ministerio de Seguridad, un funcionario de alguna otra repartición de la ciudad y alguien de la comuna, para que la gente pueda hablar sobre la seguridad, porque es un tema que en la ciudad de Buenos Aires es el tema que más preocupa a la ciudadanía. Entonces, es una manera también de que los comisarios, el ministerio rinda cuentas todos los meses de las necesidades y de las solicitudes que traen los vecinos y vecinas. Y otra actividad nueva que estamos empezando a armar ahora tiene que ver con Sumate a la recorrida, y es que así como Horacio, les digo, que camina un montón por toda la ciudad, estamos invitando a que los vecinos puedan sumarse a esas recorridas y de paso poder ir conversando en esta misma idea que les decía de la escucha y el diálogo constante. La siguiente, por favor, así ya vamos más a los temas COVID, que es cómo tuvimos que reorganizarnos. Bueno, esto después por ahí se los cuento, porque me parece que no queda tanto tiempo y quizá es mejor pasar a los temas COVID, que esos son votaciones informadas, que tienen que ver con un proceso 360 de participación, pero me parece que si tenemos tiempo vuelvo al final para contarlo. Si podemos pasar a la siguiente. Tiempos COVID. Bueno, como calculo a todos nos ha sucedido, esto nos agarró de cierta manera desprevenidos en términos de las actividades de todos los días. De golpe nos encontramos todos encerrados, y como les conté, la mayoría de las acciones que nosotros hacíamos eran de manera presencial, y las necesidades que empezó a tener la ciudadanía fueron otras. Entonces, los primeros días que empezó a surgir esto, dijimos, bueno, a ver, sentémonos todos a pensar cuáles son las mayores necesidades hoy. Las personas mayores de 60, como lamentablemente escuchamos en todos los medios y la evidencia científica, son aquellas que más son castigadas por la pandemia, ¿sí? El virus discrimina por edad o por condición preexistente de salud. Entonces, con esta idea de que la gente se quedase adentro y que en un principio solo podían salir para las compras esenciales, dijimos, la idea es que los mayores no salgan, porque la circulación del virus puede ser letal para las personas mayores de 60. Entonces generamos este programa, que es el programa Mayores Cuidados. Lo que hicimos es un proyecto de voluntariado. Primero invitamos, si podemos pasar la siguiente, que me parece que ahí está ya el flujo de cómo es el proyecto. Primero lo que hicimos fue sacar una gran campaña de comunicación para que todos los que quisieran ser voluntarios se puedan inscribir. ¿Sí? Al día de hoy tenemos cerca de 40.000 inscripciones recibidas. Una vez que recibíamos esas inscripciones, llamábamos a cada uno de esos voluntarios para rechequear sus datos, porque recordemos que las salidas podían ser solamente en las cercanías de la casa de uno, entonces teníamos que asegurarnos a dónde vivía, el número de teléfono, contarles bien cuáles eran las necesidades que íbamos a tener de ayuda por parte de ellos, y teníamos como dos grandes grupos: asistencia logística, que podría ser compra en farmacia, en supermercado, o pasear a la mascota, o una asistencia más de contención telefónica, que por ahí hay muchas personas que están solas, que por ahí no tienen familia, y que necesitaban un oído y una voz para escuchar, y un oído que los escuche también, y poder mantener un contacto con alguien que, por más que no sea presencial, sea un alguien que estaba ahí para apoyarlos. Luego sacamos una convocatoria para los adultos mayores. Algo importante, la convocatoria para los voluntarios salió por todos los medios digitales, porque entendíamos que en líneas generales el voluntario tenía que ser una persona que pudiera ir a hacer las compras, que no fuera tan afectado por el virus. Entonces, los medios de comunicación que utilizamos para la inscripción
tenían que ver con medios digitales. En el caso de las personas mayores, lo que hicimos fue acá en la Ciudad de Buenos Aires, hay un número de teléfono que es muy reconocido en la ciudad, que es el 147, que es a donde uno llama para hacer solicitudes, reclamos, etcétera. Entonces dijimos, ¿cuál puede ser el número de teléfono que todos se vayan a acordar y que sea un número de teléfono que la gente sepa que está llamando al gobierno? Entonces los adultos mayores se inscribieron a través del 147, ¿sí? Y luego lo que hacíamos era una unión entre uno y el otro. Decíamos, esta persona vive en tal barrio, tiene estas necesidades, este voluntario vive en ese mismo barrio y está dispuesto a suplir esas necesidades. Entonces los uníamos, si hacemos un macheo, como se dice, que a veces yo siempre claro, digo una alcoyana, capri, como decía Berugo Carámbula en su momento, y después ya los dejábamos que ellos siguieran su contacto, dándoles un montón de especificaciones de los cuidados para cada una de las partes, y luego tenemos un proceso de auditoría que vamos llamando aleatoriamente tanto a voluntarios como a adultos mayores para entender qué cosas teníamos que mejorar del programa. ¿Sí? La siguiente, por favor. Acá hay algunos grandes números, como les decía, al 18 de junio teníamos cerca de 40.000 inscripciones de voluntarios y cerca de 12.000 personas mayores que solicitaron asistencia a través del 147. ¿Y qué sigue? Y en términos de participación, luego de poder acomodar un poco esta gran ola, porque nosotros somos muchas personas en la repartición, pero el trabajo de mayores cuidados nos llevó un montón, pero un montón de trabajo, de lunes a lunes, literal, estuvimos unos 60, 70 días trabajando todos de lunes a lunes, porque había que atender esa demanda de cerca de 12.000 personas que necesitaban ser contenidas, que necesitaban tener resueltas sus necesidades, y eso llevó muchísimo tiempo, sobre todo porque nosotros no veníamos haciendo ese tipo de actividad, entonces hubo que reorganizar todos los sistemas internos para poder adaptarnos a esta nueva situación y poder llevarlo adelante. Ya hace un par de semanas que todo empezó a funcionar, ya fluye por sí solo, diría casi, empezamos nuevamente con las actividades de participación ciudadana y de cercanía, pero reversionadas, porque claro, no nos podemos juntar físicamente, no podemos estar caminando por la calle, entonces en términos de participación empezamos a trabajar en mesas de diagnóstico, ¿sí? En exploración de percepciones, para entender qué puede hacer el gobierno para mejorar este momento que estamos viviendo todos, para mejorar las políticas públicas en términos de, por ejemplo, en el momento en el que abramos las plazas y los parques, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué cosas van a respetar o no las personas? Porque creo que lo que pone en manifiesto el COVID es que dependemos 100% de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. No podemos tener un inspector atrás de cada uno de los vecinos o vecinas para ver si están saliendo, si no están saliendo, si el número de DNI, si no el número de DNI, si pueden hacer las compras o no. Entonces, esto depende mucho de la responsabilidad de cada uno. Entonces dijimos, si nosotros decidimos cómo hacer las cosas sin consultar a la gente, difícilmente, si nosotros creemos que las plazas y los parques deben abrirse de tal o cual manera, y después la ciudadanía no lo adopta como propio, nos sería muy difícil poder sostener esa política pública. Entonces estamos ahora en momentos de diagnóstico exploratorio, junto con la ciudadanía, para entender, por un lado, cuáles son las necesidades, ¿sí? Por eso ahí también dice diagnóstico participativo y exploraciones de percepción. Por un lado es entender un poco cuáles son las necesidades, y por otro lado estos momentos más de co-creación en términos de las posibilidades que podríamos llegar a tener. Ejemplo, nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires hicimos varias intervenciones en la vía pública para poder asegurar el distanciamiento social una vez que la gente vaya a comprar, sobre todo en los centros comerciales a cielo abierto. Y estamos ahora evaluando con la ciudadanía cómo creen que deberíamos mejorarlo, cuáles son, por qué lo usan, por qué no lo usan, y que nos ayuden a rediseñar en los nuevos lugares en los que lo vayamos a hacer. Y estamos trabajando en un proyecto bastante grande, que es un proyecto que también se estuvo trabajando en otras ciudades del mundo, que es este de la desescalada, que entre todos podamos evaluar y contribuir a qué vamos a hacer como sociedad, para que cuando se empiecen a pasar las fases y ya no tengamos que volver atrás, cómo vamos a hacer para esta nueva realidad, para convivir en esta nueva realidad, sobre todo poniendo en foco en las personas mayores, porque recordemos que posiblemente hasta que no haya una vacuna o un tratamiento, las personas mayores van a seguir en riesgo,
y no podemos tener a la gente encerrada para toda la vida. Entonces es muy importante pensar cómo vamos a ir llevando adelante la nueva realidad entre todos. Y en términos de cercanía, todas las acciones que hacíamos antes, salvo lo que tiene que ver con las recorridas, las estamos adaptando a manera virtual. La primera que vamos a hacer, en realidad, los Q&A, gabinete abierto y todo eso ya lo veníamos haciendo, y esta semana vamos a arrancar con la primera reunión virtual de vecinos, con preguntas y respuestas cara a cara, o sea, por Zoom, que nos podamos ver las caras. Esta semana va a ser la primera, ¿sí? A ver si pasamos. Ah, ya está. Bueno, había un par de cosas, pero no importa. A grandes rasgos, me parece que pude dar un pantallazo. Perdón si hablo muy rápido, es que hacemos muchas cosas y por ahí los mareo, pero quería, aunque sea, poder contarles en líneas generales lo que hacemos y las adaptaciones que tuvimos que hacer en el caso COVID, y escuchar ahora un poco sus experiencias o sus consultas concretas sobre alguna de las cosas que hayamos estado haciendo.